cuello, la porción cervical. Y la porción cervical es la zona que une la cabeza con el tronco y las extremidades. Ahí vamos a encontrar varias estructuras, como vértebras, que ya hemos visto, músculos, vasos, vísceras del cuello, como son las vías respiratorias, las vías digestivas, etc. ¿No? Y muchas afecciones también pues tiene esta parte, de las cuales nosotros solamente conocemos, porque no vamos a trabajar el cuello. ¿No? Las afecciones musculares, como en este caso va a ser el cuello torcido, que se dice la tortícolis, ¿no? Que afecta al músculo esternocleidomastoideo más pequeño. Lesiones de vértebras, como ser malformaciones o artritis a nivel vertebral. Lesiones de vasos y músculos, principalmente por arma blanca o por arma de fuego. Los vasos y los nervios son los principalmente afectados en esas lesiones. Entonces vamos a empezar por esta región, que es la región carotidia, que en realidad corresponde al músculo esternocleido, por eso se recibe ese nombre. ¿Dónde está situado? En la parte anterolateral del cuello. Por detrás y por fuera de las regiones que hemos visto, aquí que se viene esa amistad. Por detrás y por fuera de la región supra e infra y iliaca. Por detrás, por fuera de la región parotidia. Y por delante de esta región, ahí está un triángulo. Por delante de la región supraclavicular. En esta región, pues aplicamos uno de los métodos que nos proporciona la anatomía corporal, el estudio por planos. ¿El otro método cuál es? La otra forma de estudiar por continente o celda, ¿no? Y continente, dos métodos. Vamos a estudiar el primer método, por plano. El primer plano, pues esta región se extiende desde la piel hasta la aponerosis prevertebral, es decir, los músculos prevertebrales. ¿Cuál será su primer plano? Los planos superficiales o planos supraaponeurológicos, ¿no es cierto? Si ustedes tocan su piel, de esta región, van a encontrar que hacia arriba, hacia la fosa mastoides, o en el tercio superior o en el cuarto superior, es una piel bastante gruesa, poco móvil. A diferencia del tercio inferior, de los dos tercios inferiores de la región, donde la piel es delgada, fina, móvil, ¿sí? Hay variación de la piel. Y por lo tanto, sus planos subcutáneos van a ser diferentes. En la parte inferior vamos a encontrar, después de la piel, ¿qué se encuentra? El subcutáneo. El panículo adiposo. El panículo adiposo. Estamos en la parte inferior, en los dos tercios inferiores. Lo clásico es el panículo adiposo. ¿Después del panículo adiposo? La fascia superficial envolviendo a este músculo. ¿Qué es el músculo? El músculo cutáneo del cuello. Fascia superficial y cutáneo del cuello. Por debajo de la fascia superficial encontramos tejido celular subcutáneo. En ese tejido celular subcutáneo podemos encontrar la vena yugular externa, que ya le hemos descrito. Eso ocurre en la parte inferior. ¿Qué ocurre en la parte superior? No hay esos planos, no existe. No hay panículo adiposo, no hay fascia superficial, no existe. Solamente hay gran cantidad de tabiques fibrosos que se extienden desde la piel hasta la aponerosis cervical superficial. Y esos tabiques van a formar como una especie de un panal de abeja, así cuadriculado, ¿no ve? Y eso va a estar lleno de tejido celular adiposo. No hay superficial, no hay tejido celular adiposo bastante espeso. Y en ese espesor vamos a encontrar una de las ramas del plexo cervical superficial. ¿Recuerdan cuál? El ramo mastoideo. Luego tenemos este segundo plano. El plano que está formado por la aponerosis cervical superficial. Alguien me preguntaba, si usted nos dice que siempre hay superficial y profundo, ¿no ves? Hay alto, bajo, gordo, flaco, ¿no ves?
Decimos fascia superficial. Entonces, aquí decíamos, en el primer plano está la fascia superficial. ¿Correcto? ¿Cuál es la fascia profunda? La fascia profunda del pie no está descrito, ¿ya? Pero ¿cuál es? La fascia profunda tiene tres hojas: la poderosa cervical superficial, la poderosa cervical media y la poderosa cervical profunda. Esas tres estructuras en conjunto forman la fascia profunda. Entonces ahora ya tenemos fascia superficial y fascia profunda. ¿Ves? Ya. Estamos cortando una de las hojas de la fascia profunda, que se llama poderosa cervical superficial, que envuelve a este músculo. Al músculo esplenocoides. Ya podemos darnos cuenta que esta poderosa cervical superficial, que en la parte anterior del cuello va desde el manubrio hasta el borde inferior de la mandíbula, en la parte lateral se va a dividir en dos hojas para envolver al músculo esplenocoides. Pero una hoja superficial, mucho más resistente, y una hoja profunda mucho más delgada. Después de envolver el músculo, se va a continuar hacia la región supraclavicular, donde la vamos a volver a encontrar. Incluso se va a ir al músculo trapecio. No estamos en ese lugar. En esta fase superficial y en su hoja superficial, vamos a volver a encontrar esta vena. ¿Qué vena es? La vena yugular externa. Porque cuando antes de yugular externa, una parte de su trayecto es intraponeurosa, es intraocular. También vamos a encontrar estos lados, miren. ¿A quiénes corresponden? También se puede ver algo. Plexo cervical, superficial, ramo más pequeño, ramo auricular, ramo transverso, que también están en el espesor. Están yendo hacia dónde. ¿Qué diferencia de son? ¿En dónde también? Son sensitivos a dónde están dirigidos. A la piel. A la piel. Bueno, entre paréntesis, ya no tienen que enfocarse tan extremo. Ya van a llegar a los estudiantes universitarios. Ya no pueden enfocarse como ellos, ¿no? Entonces, pueden decir, ¿dónde está el espinal? En el pie, me parece. Ustedes han llevado mucho tiempo, ¿no? Puede haber errores, pero ya no tan extremos. Entonces describiremos al músculo. Ya nos digo, parte de la fase profunda de consistencia. Ahora veremos este músculo. El músculo esternocleido masculino. Es un músculo cuadrilátero, es un músculo que determina los límites de la región. Los límites de la región que estamos estudiando en realidad corresponden al borde anterior, al borde posterior, a la extremidad superior y a la extremidad inferior. Este músculo, bueno, aquí no se le nota mucho. En la extremidad inferior se notan sus dos haces principales, el as external y el as clavicular. Están separados por un pequeño espacio de forma triangular. Y en el fondo de ese espacio, ese triángulo, tiene un nombre, triángulo de Sevillot, en el fondo podemos encontrar a la palpación la arteria carótida primitiva, derecha e izquierda. Entonces, si ustedes ven un cadáver, van a ver que en el lado derecho siempre está perforada esa zona. Porque los morderos, los que van a formalizar los cadáveres, utilizan ese triángulo para encontrar a la carótida primitiva y meter una sonda y meter formol. Siempre el lado derecho está destruido. Ese triángulo sirve para eso. Y ustedes, bueno, ustedes no van a comer formol, nada, ¿no? Pero pueden palpar el latido carotídeo. Este músculo tiene 4 cuerpos musculares o 4 haces. 4. 2 se originan en el esternón y van hacia la posmastoides o hacia el occipital.
Y de ahí les tiene su nombre. El haz externo mastoideo y el haz externo occipital. Dos sucesivas. También se los resume en un solo nombre. Se llama el haz external. Y el otro haz va de la clavícula a la fosa mastoides o de la clavícula al occipital. Entonces, el haz cleido occipital o cleido mastoideo. Ya los 4 haces. Pero normalmente no se ven los 4, ¿no? No se ven. Por ejemplo, el haz external es un haz inicialmente redondo, ¿ya? Que nace en la cara anterior del manubrio external. Creo que yo les he explicado qué es el manubrio, ¿no ve? Sí, creo que yo les he explicado qué es el manubrio. En la cara anterior del manubrio nace. ¿Ya? Incluso en la línea media ambos músculos o ambos así se entrecruzan, comparten zonas de inserción. Y desde ahí, ya, obviamente aquí están viendo ustedes, miren, se origina a través de, ¿qué se llama cuando vemos estructuras blancas? Haces tendinosos, ¿ve? Que se prolongan sobre el borde anterior del músculo. Y luego ya da origen a su cuerpo carnoso que se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, para terminar insertándose en la línea angular superior. Pero ustedes me dirán, es larga la línea, ¿no ve? En el tercio externo. ¿Dónde más se inserta? Ya hemos ocupado el occipital. Hemos dicho mastoideo, entonces, en la cara externa de la apófisis mastoidea, en toda la porción rugosa y en el borde anterior o antero superior de esa porción rugosa. Ahí se inserta el haz external. ¿Y dónde se inserta el otro haz? El cleido occipital se inserta en la cara superior de la clavícula, pero como están viendo, no en toda la cara superior, sino que en su tercio interno. De ahí nace. Desde ahí ese haz se proyecta hacia arriba, ¿ya? Oblicuo, superficial, paralelo al haz external y termina insertándose en la línea oblicua, en la línea nucal superior, pero esta vez en los 2 tercios externos, en el tercio medio y en el tercio externo. Y el haz profundo, o el haz cleidomastoideo, se inserta también en la cara superior y en el borde posterior de la clavícula. Es un haz profundo, no se lo ve. ¿En qué se diferencia del haz superficial? En que este haz profundo es vertical. Cuando se lo trabaja en el cadáver, esa diferencia se ve. Aquí obviamente no se puede ver, ¿no? Tiene fibras verticales. Desde esa inserción clavicular se dirige hasta la apófisis mastoides, confundiéndose con la inserción del haz external. ¿Qué característica tiene este haz cleidomastoideo? Este haz es el grupo muscular, o es el fascículo muscular que es atravesado por la rama externa del nervio espinal. En espinal han debido leerlo, atraviesa el músculo externo cleidomastoideo. Ahora les vamos a explicar cuál de sus haces es atravesado por esa rama externa. ¿Ya se ha dicho cuál era? Es el haz profundo, el haz vertical, que lo diferencia de los otros que son oblicuos. Su acción de este músculo sobre la cabeza se actúa en los dos músculos. Se actúa un solo músculo, que se inclina la cabeza al lado derecho o izquierdo y permite girar la cara al lado contrario. Si yo apoyo mi cabeza en mi hombro izquierdo, mi cara automáticamente va a girar al lado contrario. O si mi cabeza está en extensión, estos dos músculos hacen la acción de hiperextensión de la cabeza. Tiene 3 funciones básicas. Si alcanzamos a ver después. Luego tenemos el tercer plano. Este plano que se llama plano célulo-adiposo ganglionar subexterno mastoideo y plano músculo aponerótico infraoideo, de largo su nombre. Pero hay que desdoblarlo para entender. Nos dice el plano músculo aponerótico infraoideo. Ya nos ha avisado de qué va a hablar. ¿No ve? Infraoideo. Y aquí está el músculo homoioideo y el músculo esternocleidoideo. ¿Qué plano de músculos infraoideos son estos? Los 2 músculos del plano superficial. ¿Qué aponerosis los envuelve? La aponerosis cervical media. También es llamado la lámina pretraqueal. Esa los envuelve. De eso hay que hablar en esta parte.
justamente el tendón intermedio del músculo homoyoideo cruza a esta vena. ¿Qué vena? De eso tienen que hablar. De eso tienen que volver a recordar. Que justamente el tendón intermedio cruza la vena yugular interna, y la vena yugular interna es parte del paquete vascular-nervioso del cuello. Después da origen a vientre anterior o superior, que se dirige hacia arriba, hacia adelante, hacia adentro, para terminar insertándose en el hueso. Hacia adentro está su vecino, el músculo esternocleido y oideo, o externo y oideo. Externo y oideo también vale, pero no externo y oideo, eso ya no vale. Y entre los dos está un espacio de forma triangular, ¿no?, que está cerrado por la aponeurose cervical media en su hoja superficial. Ya hemos descrito la segunda parte de este nombre que era tan largo, ¿no? Ahora me dice plano célula adiposo ganglionar. ¿Dónde está eso? Principalmente está en la parte superior, esto que está en amarillo. Se origina desde el músculo trapecio, viene esa lámina célula adiposa, y va descendiendo, desciende, y cuando choca al borde superior del homoyoideo, se divide en dos láminas, una lámina anterior que va por delante y una lámina posterior que va por detrás del homoyoideo. Esta lámina se va infiltrando, se va acumulando de grasa, por eso pseudo adiposo. ¿Y por qué ganglionar? Porque estos ganglios van a estar en esa lámina pseudoadiposa. ¿Por qué subesternomasterior? Porque estamos ya por debajo del músculo que hemos descrito. ¿Lo ven? Hemos descrito el músculo, el esternocleidomasterior, estamos por debajo, por eso subesternomasterior. Ya tenemos desglosado todo el nombre. Ahora lo describiremos. Esta lámina pseudoadiposa, es decir, tiene dos hojas en la parte inferior, ¿no es cierto? La hoja anterior, que tiene muy poca cantidad de grasa, contiene a estos ganglios. 1, 2, 3. ¿A qué cadena corresponde? ¿A qué cadena corresponde? ¿Qué vena es esta, pues? Eso corresponde a la cadena de la vena yugular anterior. A eso. Eso tiene la hoja anterior. La hoja posterior de ese plano pseudoadiposo, ¿qué tiene? Tiene ganglios del grupo cervical lateral profundo del cuello. ¿Quiénes son esos? ¿Recuerdan? Cervical lateral profundo. ¿Qué ganglios había ahí? Hay la cadena del nervio espinal, ¿bien? Cadena del nervio espinal, la cadena cervical transversa y la cadena de la vena yugular interna. A ver, esas tres cadenas forman el grupo lateral, cervical lateral profundo del cuello. Eso tienen que volver a describir. ¿Han estudiado ganglios? Sí. Si ustedes se recuerdan, la cadena yugular interna tiene dos grupos, el grupo externo y el grupo anterior. Y el grupo anterior se vuelve a dividir en tres subgrupos, ¿no ven? De los cuales este nos interesa. Les hemos preguntado en el caso. Ganglio yugulo y gástrico, ganglio de Putler, el ganglio principal. ¿No ven? Eso es lo que hemos visto. Y justo corresponde al grupo superior de ganglios que corresponden a la cara anterior de la vena yugular interna. Su nombre nos dice dónde está. Entre el vientre posterior del gástrico y la vena yugular interna. De eso tienen que volver a recordar. ¿Qué más podemos encontrar en este plano? Vamos a encontrar también, obviamente, el nervio espinal. ¿Sí? Pero no todo el nervio espinal, sino la parte superior, la parte que está ingresando al músculo esternocleidomasterior. Vamos a encontrar un poquito de la arteria cervical transversa. Es lo que lo vamos a describir en la siguiente práctica, en la siguiente región. Luego vamos a encontrar ramos del plexo cervical superficial, porque hemos dicho que esos están yendo de la profundidad a la superficie, ¿no ven? Atraviesan. Pero como todo siempre tiene su excepción, atraviesa el ramo masteleo, sí. Atraviesa el ramo auricular, sí. Atraviesa el ramo transverso, sí. Menos
el nervio supraclavicular. Es no al revés, se queda en el plano cerebroadiposo, porque va a pasar a la región supraclavicular, no va a la región carotídea, está de paso nomás. ¿Ya? En la región supraclavicular tendríamos que volver a encontrar ya para describirlo cómo va a ir hacia la piel. Eso es este plano. Vamos al cuarto plano. El cuarto plano corresponde al paquete vascular del cuello. ¿Cómo se ha formado el paquete? La carótida primitiva o la carótida interna, la yugular interna y el nervio neumogástrico. Esos tres elementos están envueltos por una vaina vascular, o sea, por una aponeurosis, quiere decir. Por eso le llamamos paquete. Está empaquetado. Como decimos delgadito, ositos, ya no se duermen en bolsita, no van a ver más fácil. Esa bolsita aquí se llama la vaina vascular. ¿Ves? Eso es. La vena yugular interna se supone que sabe. Les hemos hecho estudiar bien. El nervio vago se estima hace semanas. Han dado examen, han estudiado. ¿Lo ven? El neumogástrico. ¿Qué otro nombre tiene el neumogástrico? Vago. ¿Qué más? Como ustedes tienen estos varios nombres. No sé quién tiene hasta 4 nombres. El vago. El vago. ¿Qué más? Neumogástrico. ¿Qué más? El número 12, 10. 11, 10, 10. La famosa podera, ¿no? ¿Qué más? El nervio de la fonación. Eso, no tienen que olvidar, a veces preguntamos por ese nombre. El nervio de la fonación. Lomo inferior del anillo. Inerva pues al músculo cricotiroideo, el músculo de la fonación. Ese músculo hace que las cuerdas vocales estén templadas, para que puedan ser estimuladas por el aire. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es ahora de las carótidas. La carótida primitiva, la carótida externa y la carótida interna. Veremos qué son las carótidas. La sangre de la cabeza y del cuello, es proporcional a las arterias carótidas y la arteria subclaviana. ¿No? Dos arterias. Pero estas arterias tienen origen diferente al lado derecho y al lado izquierdo. Incluso el neumogástrico, ¿lo ven? Es diferente, ¿lo ven? El lado derecho y el lado izquierdo no es lo mismo. Aquí también hay esas similares diferencias. ¿Dónde se originan estas arterias carótidas y subclavianas? Se originan en este el callado de la aorta. ¿Qué es el callado? Deben conocer los bastones antiguos. ¿Ve? La empuñadura es de esta forma. ¿Ve? La aorta es similar. Porque la aorta no termina ahí, sino que baja hasta más abajo, como un bastón, pero antiguo. No esos bastones actuales, ¿no ven? A sus abuelitos, vean, tienen unos bastones bien bonitos, bien modernos, bien anatómicos. ¿Lo ven? Esto es el callado. ¿Y dónde nace el callado? ¿Dónde nace la arteria aorta? Directamente en el corazón. Ahí nace, en el ventrículo izquierdo más propiamente. Desde ahí tiene una porción ascendente, tiene un poquito unos centímetros, luego gira, hace una curvatura. A eso la llamamos el callado, para dirigirse al lado izquierdo y abrazar al vehículo pulmonar izquierdo. De la cara superior de este callado nace el tronco brachiocefálico arterial, al lado derecho. Su origen es de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. Al lado derecho, el tronco brachiocefálico arterial, que tiene más o menos unos 3 centímetros de longitud, porque tiene que recorrer todo el manubrio external. Tiene que llegar más o menos a la altura de la articulación esternoclavicular del lado derecho. Todo el manubrio recorre. Ya saben cuánto mide el manubrio. Si le estamos diciendo todo el manubrio recorre y eso equivale a 3 centímetros, el callado tiene 3 centímetros. El manubrio también debe tener 3 centímetros. Mientras que la otra, en el lado izquierdo, la arteria carótida primitiva nace directamente del callado. Miren. No hay este tronco. Y por detrás la arteria subclaviana. Hay diferencia, ¿no? Entonces,
Entre la carótida primitiva derecha e izquierda, ¿quién es más larga? Izquierda. Claro, pues la izquierda. ¿En cuánto será más larga? En 3 centímetros. Igualito va a ser la sopla. Ya tenemos. ¿Quién es más profunda? El lado izquierdo, porque hemos dicho van de delante hacia atrás. ¿Ve? Es como primero, luego segundo, tercero, cuarto. ¿Quién es más antiguo? El de segundo. ¿No ve? Por aquí. Yendo de adelante hacia atrás. Más profunda es la carótida primitiva izquierda. Obviamente también las relaciones son diferentes. El tronco brachiocefálico arterial es una estructura intratorácica, es decir, dentro del tórax. ¿Ven? Ahí está. La carótida primitiva del lado derecho tiene solamente porción cervical, no tiene otra porción. Mientras que la carótida primitiva del lado izquierdo tiene porción cervical y porción torácica. Dos porciones. Ahora, esta arteria carótida primitiva de su origen, bueno, de relaciones no vamos a hablar de las para grabar formas que yo hable desde al detalle las relaciones. Ustedes tienen que aprender eso. Por ejemplo, pueden decir la arteria carótida primitiva en su porción intratorácica se relaciona con las siguientes estructuras. Está por fuera de la tráquea, por detrás del manubrio esternal, por detrás de la vena o el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, por dentro del pulmón. Eso hay que aprender, ¿no? Por más que yo repita, nada que ver, ¿no? Sí o sí tienen que leer y grabarse. Su calibre, o sea, el grosor, es más o menos, digamos, uniforme en todo su trayecto, excepto en su parte superior. Miren, hay una dilatación. Está yendo bien bonito. Justo en su extremidad superior presenta su dilatación más permanente, que afecta tanto a su rama externa como a su rama interna. A eso le llamamos el seno carotídeo. Pero no hay que confundir con el seno venoso carotídeo. ¿Recuerdan ese contexto? El seno venoso carotídeo. Hasta su nombre nos dice venoso. En senos craneales han descrito eso, ¿no? No hay que confundirse con esto, es diferente. Esto es seno venoso, seno carotídeo, o seno carotídeo, pero arterial. ¿Ya? Tiene una función muy importante, es vasoreceptora. ¿Qué era esa función vasoreceptora? Regula el flujo sanguíneo. Detecta los cambios de la presión arterial. No según de que si hay una elevación o un descenso, aquí se detecta. Y por medio de vías de que vamos a aprender en neuroanatomía, entonces avisa a los centros superiores, hay una alteración de la presión, entonces modifica el ritmo cardíaco. Tiene que ver con la presión arterial. ¿A quién de ellos se le atribuye esa función? Al glosofaringeo. A pesar que no es el exclusivo que llega ahí, sino también llega ramos del vago, ramos del simpático cervical, pero el glosofaringeo se atribuye esa función. ¿De dónde a dónde va esta arteria? Desde su origen hasta el borde superior del cartílago tiroides, a 1 centímetro por encima, se divide en sus dos ramas terminales, carótida externa y carótida interna. Entonces, ¿lo podemos palpar? Ustedes pueden tomar el pulso carotídeo, no solamente en el triángulo que os decía, sino también aquí en lados de referencia, 1 centímetro por encima del borde superior del cartílago tiroides. Ahí. Y si palpan con la diferencia, pueden sentir, aunque no es muy recomendable, porque algunos tienen algunos problemas cardíacos y aquí se refleja. Hay un centro reflector que puede causar hipotensión y su paciente se puede desmayar. Por eso no es muy recomendable. Hay que saber si no es muy recomendable. Entonces ya tenemos la división. Esta arteria carótida primitiva no tiene ramas colaterales.
solamente hay que aprender sus relaciones más importantes. No hay ramas colaterales. Debe haber algunas que son muy delgadas, que están destinadas a esta estructura. Justamente también la extremidad superior y a nivel de su bifurcación, la carótida primitiva presenta una saliente. Le llaman glándula, le llaman glomus, le llaman corpúsculo, que tiene menos de medio centímetro de diámetro, de 4 a 5. Se llama el corpúsculo carotídeo, que también recibe ramos nerviosos, el glosofaringio, el neurálgico y el simpático. Pero este tiene función quimio-receptor. Esa función determina o analiza la composición sanguínea. Composición sanguínea. Eso detecta aquí. Si hay mucho o falta oxígeno, ¿no? Como hablamos de falta oxígeno. Pues miren, la sangre está subiendo hacia el cerebro. El cerebro no puede estar sin una cantidad adecuada de oxígeno, ¿no? Eso detecta. O si nos tomamos medicamentos, eso es detectado. Esa es la función química. Si nos falta oxígeno, se activa la vía cerebral y se modifica el ritmo respiratorio. Aceleramos nuestra respiración y lo hacemos más profundo. Eso se detecta. Y muchos pacientes sufren eso. Cuando le pones anestesia de miedo, se hace faltar ahí. Usted ya tiene la respuesta científica a eso. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se analiza? ¿Dónde se detecta eso? Ya, les pasaremos a las carótidas, la externa y la interna. ¿De cómo reconocemos la externa? La externa tiene todos los ramos colaterales. Aquí no hay. Por eso es la externa y esta es la interna. La arteria carótida externa nace a 1 centímetro por encima del borde superior del cartílago tiroides. ¿Dónde termina? Bueno, aquí está cortada. Termina en el interior de la glándula parótida. ¿Y dónde es eso? Más o menos a 4 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula. ¿Cómo termina? Dividiéndose en sus dos ramas terminales, temporal superficial y maxilar interna. Eso no vamos a avanzar porque ya supongo que ustedes saben y han llevado en las regiones correspondientes. Entonces, veremos la primera rama colateral. Aquí. La primera rama colateral de la arteria carótida externa es la arteria tiroidea superior. Aquí tenemos. Inmediatamente que se ha originado, nace. Como su nombre dice, está destinada principalmente a la glándula tiroides, la tiroidea superior. Después de originarse, se apoya sobre la pared lateral de la faringe, está por debajo del músculo esternocleido masterior y alcanza la extremidad superior del lobo lateral de esta glándula. Y ahí se dividen sus ramas terminales, rama interna, rama externa y rama posterior, tres ramas, destinadas a las caras de esa glándula. Pero no solamente tiene ramas terminales, también tiene ramas colaterales, ¿no? Como todo vaso arterial. ¿Las venas tienen colaterales? Las venas tienen ramas colaterales. Tiene afluentes o aferentes, ¿no? Eso tiene. Aquí se puede ver una de sus ramas colaterales. Aquí miren el cartílago tiroides, el huesioides. Esta se llama la arteria laringea superior. Perfora esta membrana. ¿Qué membrana es? Tiro y está perforando. Lo va a acompañar a una de las ramas del nervio laringeo superior. Va a atravesar esa membrana y va a aparecer pues en la laringe. Y ligando los músculos de la laringe, la mucosa de la laringe, la mucosa del vestíbulo de la laringe. La otra rama, como hemos dicho, está por debajo, esta arteria del músculo esternocleido mastoideo, va a ser la rama para el músculo esternocleido mastoideo. Una de las ramas. Ese músculo es bastante largo y grande, ¿han visto? No es suficiente una arteria. Otra más va a tener. Más adelante lo vamos a nombrar. Luego tenemos esta arteria que es conocida por ustedes. ¿Dónde estamos? Entonces la arteria lingual. Miren, esta es la arteria. Está mejor. La arteria lingual, que nace en la
también por la carótida externa, por encima de la arterioidea superior, se dirige hacia arriba, hacia adelante y hacia adentro, se apoya sobre el músculo constrictor medio de la faringe, se introduce por debajo del músculo iliogroso. Este es el músculo iliogroso, está colocado por debajo, se introduce, ¿ya? Y luego corre a lo largo del borde inferior de este músculo, que se llama el músculo lingual inferior. Cuando cruza el borde anterior del iliogroso, se divide en sus dos ramas terminales. La arteria ramina, que se va a dirigir hacia la lengua, hacia la cara inferior de la lengua, incluso hasta la punta, ¿lo ven? Cuando levantan su lengua pueden ver a la arteria ramina. Y la arteria sublingual, que lo hemos estudiado en la sección sublingual. Esa arteria sublingual va a ser conmigo, hemos hecho superior e inferior, ¿no? Va por la cara interna de la glándula, das ramas a la glándula sublingual, da una de las ramas llamadas la arteria del frenillo de la lengua, y luego se divide en ramo incisivo y ramo mandibular. ¿Cuáles son sus colaterales? Aquí está una de ellas, la arteria dorsal en la lengua, va pegado hacia la parte lateral del dorso de la lengua, o de la base de la lengua, termina irrigando todo lo que es la parte de la base de la lengua y todos los repliegues glosoepiglóticos, incluso la epiglotis. ¿Dónde se desprende esta arteria? Justamente a nivel del vientre posterior del músculo digástrico. Por eso los dos triángulos había el de Beckler y del Bilogo. En uno había la dorsal y en el otro no había. ¿No ve? Justamente. ¿Y cuál es la otra rama? La otra rama está aquí, se llama la rama suprayoidea. Porque en el trayecto, miren, hace una curvatura, pasa por encima del asta mayor de hueso hioides, y al pasar emite una rama, que va a poner por todo el borde superior o interno de esa asta, incluso llegando hasta el borde superior del cuerpo del hueso hioides. Y ustedes saben que en el cuerpo del hueso hioides se insertan muchos músculos que van y que vienen de la lengua, ¿no ven? Y va a ir llegando esos músculos. Luego tenemos la arteria. Esta arteria, que no encontré una imagen, pero sí en un video, que se llama la más delgada de las arterias, la arteria faringea ascendente. Aquí se puede ver algo del seno carotídeo, bien dilatado. Ahí está. Esta arteria faringea ascendente, como su nombre nos dice, va a ascender por la cara lateral de la faringe, ¿ya? Por delante de los músculos prevertebrales. Como hemos dicho, la región carotidia está el límite profundo de los músculos prevertebrales, ¿no ven? Está por delante. Y entonces va a ir dando ramas, tanto a la pared lateral de la faringe como a los músculos prevertebrales. Va a llegar hasta la base del cráneo, donde se va a dividir en dos, en ramos meningios. Y si son ramos meningios, ¿dónde tienen que llegar? A la cavidad craneal, ¿no ven? ¿Por dónde va a ingresar? Puede ingresar por el agujero rasgado posterior o por el conducto condilio anterior. Esa rama meningia posterior que estoy nombrando es considerada rama terminal de la faringe ascendente. Luego esta arteria que nos gusta, la arteria facial. Ahí está la facial. Esta arteria facial, rama también de nuestra arteria que estamos hablando, la carótida externa, se desprende la cara anterior de la carótida externa por encima de la arteria lingual, asciende por la pared lateral de la faringe y tiene que ingresar a una región que hemos avanzado. ¿Cómo se llama esa región? La región sur. Es una región submaxilar. Tiene que bordear esta curvatura que ustedes ven, está pasando por encima de la glándula submaxilar. Por eso está su primera curvatura, la curvatura supraglandular se llama, o curvatura faríngea. Pasa por encima. ¿Por qué tiene que pasar por encima? Porque tiene que alcanzar el borde inferior del hueso maxilar inferior. Cuando llega al borde inferior, otra vez se dobla, otra vez se flexiona. Y esa es su segunda curvatura, en el borde inferior. La curvatura maxilar o submandibular o mandibular. A nivel de esa curvatura les he enseñado a palpar a la arteria varios ustedes, ¿no ven? ¿Dónde está esa curvatura? ¿Y dónde está esa arteria para poder palparla? En el borde inferior, pero a nivel del ángulo anterior inferior del músculo
masete, no sé qué. Ahí lo pueden palpar. Es otro lugar donde pueden tomar ustedes el pulso. Incluso creo que se ha contado un chiste, ¿no ve? Da miedo hacer sus papeles con ajo, con el dentista, ¿no ve? Para dirigirse a la comisura labial, otra vez hace otra curvatura aquí, no se lo y esa curvatura se dirige hacia atrás y hacia arriba y se llama la curvatura facial. En síntesis, la arteria facial, desde su origen hasta el ángulo o la comisura labial, realiza tres curvaturas: la curvatura faríngea, la curvatura maxilar y la curvatura facial. ¿Ya? Sigue su trayecto, sigue ascendiendo, llega hacia la comisura de los labios, ¿ya? Cruza la comisura, da una de sus ramas para el ala de la nariz y a partir de ahí cambia de nombre. Llega al surco nasogeniano, llega al surco nasopalpebral y termina en el ángulo interno del ojo con el nombre de arteria angular. Entonces, ¿hasta dónde llega la arteria facial? Hasta el ala de la nariz. Hasta ahí es. A partir del ala de la nariz hasta el ángulo interno se denomina arteria angular. No sé si en este libro o en otros libros dice la angular, se une a la arteria nasal. La arteria nasal, ¿de dónde está viniendo? Es la maternidad de la oftalmica, ¿no ve? Se unen, dice, boca a boca. Yo siempre cuando les preguntaba, ¿cómo es boca a boca? ¿Qué pasa boca a boca? Tienen un beso eterno. ¿No es así? Y le van a encontrar otros que en su vida no sé qué. Siempre me gusta. Pero nunca he encontrado anastomosis boca a boca, porque hay 4 tipos de anastomosis, ¿no ven? Ahora vamos a investigar cuál de estos 4 es. Ya no necesito eso. Inosculación. ¿Eh? ¿Haremos inosculación? Eso es y así. Se supone que, mire, su trayecto es bastante largo. Este es su par, esta facial es su par de la maxilar interna, hasta la serie de los maxilar externos, porque cruza los dos maxilares. Ahora ya saben, hay maxilar externa o facial y maxilar interna, que está en la región pterigo maxilar. Ya están encontrando sus pares. Durante su trayecto dan muchas ramas colaterales. Por ejemplo, en el vértice de su curvatura supraglandular o faríngea va a dar la palatina ascendente. ¿Dónde hemos visto la palatina descendente? Esta palatina ascendente está destinada al músculo estilogoso, está destinada a la amiga, la palatina, esa amiga la que se nos inflama en esta época justamente. ¿Dónde han descrito la palatina descendente? En la maxilar interna, en su cuarto grupo está la palatina descendente. Ahora este es su rama, todavía es su rama de la palatina. Luego va a tener obviamente ramas para el músculo anterior e interno. Si pasa por encima de la glándula submaxilar, ramas ¿Por dónde era para mí el video? Aquí se puede ver una arteria, se llama la arteria submental. Esta es el borde inferior de la mandíbula. Esa es su característica. La submental, al mentón. Por el labio interno del borde inferior. Luego obviamente está por delante del masete, por delante de su ángulo anterior inferior, les va a dar ramas maseterinas. Luego va a tener las ramas coronarias labiales, aquí está, inferior y superior. Estos están por detrás del músculo orbicular de los labios. Se anastomosan para formar el círculo arterial peribucal. De la anastomosis de las dos superiores, las coronarias superiores, nacen justamente ahí, por debajo del tabique, la arteria del subtabique, que está destinado justamente al subtabique y al lóbulo de nuestra nariz. Y luego les decía, ¿no? Su última rama colateral, la arteria del ala de la nariz, para el ala de la nariz y también para el lóbulo de la nariz. Y a partir de eso ya se denomina arteria angular, que va a estar algo inferior. Luego tenemos la arteria occipital. Aquí está. Esta arteria occipital que nace de la cara posterior de la carótida externa. Si nace de la cara posterior, obviamente tiene que ir hacia atrás. Además se llama occipital, ¿no? No puede ir adelante ni adentro. Entonces,
esta arteria Deben de ir adentro. está por detrás de dos músculos, el músculo estiloideo y el vientre posterior del digástrico, por detrás de sus músculos. Durante su trayecto cruza esta vena, ¿eh? ¿Qué vena es? Eso, aquí estamos viendo. Cruza. Estando por detrás de los músculos, cruza la vena yugular interna. Y llega a nivel de la apófisis transversa del atlas. Cuando llega ahí, se dirige directamente hacia atrás, entre esa apófisis transversa y la eminencia yuxta mastoidea. Ahí la han descrito su canal, ¿no? En la eminencia yuxta mastoidea han debido aprender en osteología el canal de la arteria occipital, ¿o no? Sí, pues ahí han descrito, y ahí han empezado a nombrar esta arteria. Después de cruzar toda esa eminencia yuxta mastoidea, se posiciona sobre la escama del hueso occipital y ya desciende por debajo de varios músculos que son, por ejemplo, el esplenio de la cabeza, el complejo menor, etc. Pero eso ya no llevamos, no solo los nombramos. Cuando llega al borde interno de esos músculos, del esplenio, él se divide en sus dos ramas terminales, la rama interna y la rama externa. Durante su trayecto, ¿qué ramas va a dar? Va a dar una rama para el músculo esternocleidomastoideo. Justamente se llama la arteria esternocleidomastoidea o esternocleidomastoidea. Entonces, ya tengo las dos arterias que irrigan ese músculo. ¿Cuáles son las arterias que irrigan el músculo esternocleidomastoideo? ¿O cuántas arterias que irrigan el músculo esternocleidomastoideo? Voy a sacar n preguntas ahí. ¿Listo? Después también va a tener la arteria estilomastoidea. ¿Se acuerdan de la arteria estilomastoidea? ¿Qué nervio sale por ahí? Entonces esta arteria está destinada a acompañar al nervio básico. Es la rama colateral de esta arteria. Esta arteria se dirige hacia ese orificio e ingresa al apoducto de Falopio y acompaña al nervio facial entonces. Después también puede tener un ramo meningio. Por aquí han descrito el agujero posterior, ¿no? El borde posterior. Entonces, como está cerca, la arteria tiene más que dar un ramo al conducto masculino. Ramo meningio. Sus ramas terminales, la interna y la externa, van a estar destinadas a todas las estructuras de la región occipital. La dermis cabelluda, los músculos de la región occipital, etc. Luego tenemos, aquí está, la otra, la arteria auricular posterior. Ahí está. Miren, la occipital está por detrás y por dentro, la próxima técnica que la auricular está por delante y por fuera. Esta arteria, después de originarse en la cara posterior, esta carótida externa, ¿ya? Pueden hacer también dentro de la parótida, porque hemos dicho que la carótida externa termina en el interior de la parótida, ¿no? Puede extenderse también en la porción parotidia de la carótida externa. Y ahí se dirige hacia arriba y alcanza el borde anterior de la apófisis mastoidea. Una vez que llega a ese borde anterior de la apófisis, se divide en un ramo auricular y en un ramo mastoideo. Este ramo auricular está pues justo en el ángulo cefaloauricular. ¿Cuál es el ángulo cefaloauricular? Ese ángulo que está entre mi oreja y la parte lateral de mi cabeza. Por ahí así. Y obviamente va dando ramas a la cara interna de la oreja, ¿ya? Y a la región mastoidea. Mientras que su rama mastoidea va dirigida tanto a estructuras de la región mastoidea y además, como vemos aquí, se anastomosa con la occipital. Ahora ya no sabemos qué tipo de anastomosis, ¿no? En algo, está bien también. Luego tenemos las ramas parotídeas, muchas ramas parotídeas, destinadas. ¿Y por qué tendrá que haber tantas ramas parotídeas? Varias. ¿Por qué será? Una de las parótidas es grande, ya, eso es anatomía. Funciona, ¿verdad? Eso tiene que ver con las secreciones. La glándula parótida es la glándula más importante, la que más saliva produce. Por lo tanto, necesita gran ¿Esa no era la sublingual? gran cantidad de sangre. Por eso tiene varias ramas parotídeas, que están destinadas obviamente a esa glándula, ¿no? Luego tenemos la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna, para la alegría de nosotros, no tiene ramas colaterales.
en el cuello, ¿no? Que solamente se describe su tronco. ¿Listo? Eso se describe. Y las relaciones que van a tener con los nervios que ustedes han estudiado anteriormente. Con todos esos nervios que se relacionan. ¿Por dónde ingresa la cavidad craneal? Porque esta arteria está destinada principalmente a la cavidad craneal y a la cavidad orbital. ¿Pero por dónde ingresa? A ver, se vuelve. Está en el peñasco. Su nombre dice fosa, no es. Si va por la fosa, se va a quedar ahí. Eso. Por un conducto llamado el conducto carotídeo, por ahí. Y ese conducto carotídeo no está en una de las caras y termina en el vértice del peñasco. Ahí está. En ese espesor, en el espesor del peñasco. Y en ese espesor, esta arteria carótida interna ya no necesita fibras elásticas, porque ya está protegido por un hueso, ¿no ve? Ya no tiene que ser elástico. En ese conducto carotídeo pierde sus fibras elásticas y adopta las características de una vena, o sea, es más muscular, ya no es tan elástico. Esa es la característica en esta posición de la carótida interna, ¿ya? Se parece a un vaso venoso. Luego sale del conducto carotídeo y ¿dónde entra? ¿Dónde lo han descrito? En venas nervosas. En el interior del seno cavernoso. Ahí hace sus curvaturas. A estas curvaturas le llamamos el sifón carotídeo. Van a ver pues la taza de baño, ¿no ve? Ahí aparece como una salina, ¿no ve? O la sifón, decimos que eso es eso. Esas curvaturas. Incluso hay varias curvaturas que hacen, miren, como garita. ¿Lo ve? ¿Por qué tiene que ser así? Porque tiene que vencer la gravedad. La gravedad siempre lo tiene que llevar a la sangre hacia los pies. Él tiene que vencer, por eso está así. Tiene sifón. Y ese sifón carotídeo está con esa carótida interna, está contenido en el interior del seno cavernoso por un nervio. ¿Un nervio? El motor ocular externo, junto con la arteria carótida interna, ambas están en el interior del seno cavernoso. Pero también esta arteria a ese nivel se relaciona con otros nervios que están en la pared externa de ese seno cavernoso, como el cerebrotánico, el patético, el motor ocular común, ¿no? Cuando llega esta arteria a cruzar la apófisis clinoides anterior, emite su rama colateral más importante, llamada la arteria carotídea. Ya lo hemos visto en el cardiovascular. Va a dar también otra arteria, pero es muy delgadita, se llama la arteria carótico-timpánica, que nace en el conducto carotídeo y está destinada a la caja del tímpano. Pero es tan delgadita que muchos de ustedes no lo describen. Pueden decir ustedes, una colateral o dos colaterales. Cruza esta arteria, esa apófisis clinoides inferior, se coloca por fuera del nervio óptico y termina dando sus ramas terminales, como ser la cerebral media, la cerebral anterior, la coroidea anterior, la comunicante posterior, que son sus ramas terminales que están destinadas directamente al encéfalo. Y ahí tendríamos que volver a encontrarlos. ¿Listo? Creo que eso es todo lo que hace. Y eso es. ¿Hay video? Podemos ver el En la video. sección carotídea también pueden encontrar ustedes varias otras estructuras. Por ejemplo, el ganglio cervical inferior, o el ganglio estriado, corresponde también a la región carotídea, pero que ya lo han descrito, ¿no ve? O no lo han estudiado. Los ramos carotídeos también corresponden a la región carotídea, porque están en el espesor de la vaina vascular. Las ramas descendientes del hipogloso y las ramas descendientes del plexo cervical profundo también corresponden a la región carotídea y están en el espesor de esa vaina vascular. ¿Qué otras estructuras también la podemos anexar a la región carotídea? La arteria subclavia. La arteria subclavia tiene varias porciones. Una de sus porciones se llama porción intraescalénica. Esa porción también corresponde a la región carotídea.
pero la describimos en detalle en el siguiente tema. ¿Algunas ramas de la arteria subcutánea están en la región carotidia? Sí. ¿Cuáles? La arteria vertebral puede ser descrita en la región carotidia. La arteria tiroidea inferior también puede ser descrita en la región carotidia. Y la arteria cervical ascendente. Tres arterias de las muchas que tiene la arteria subclaviana corresponden a la región carotidia. Creo que esto no lo hacemos. Listo. Con eso nos veríamos en otra clase. Mm.